Segunda parte, Grupo C, Fisiopatología, hoy 27 de mayo. Feliz Día de las Madres, por si acaso. Listo, entonces, como les decía, veamos ahora, después de haber visto la anatomía, conocer dónde se ubica, cuáles son las partes, cuáles son los conductos, cuál es la irrigación, cuál es la inervación, pues veamos el tema en sí que vamos a estudiar el día de hoy, que es el páncreas exócrino. Dentro del páncreas exócrino tenemos la principal patología, que la cual ya todos sabemos que existe. Obviamente, algunos de ustedes la conocen muy levemente, pero la patología que realmente es así de fea y maligna es la pancreatitis aguda. La mayoría de los pacientes que tienen o que llegan a tener pancreatitis aguda y no ha sido diagnosticada o tratada a tiempo, lamentablemente tienen un pronóstico tienen un pronóstico de malo a reservado. Son pacientes que algunas veces cuando llegan a la terapia intensiva es muy difícil el que salgan si no es con complicaciones. Entonces, nuevamente, páncreas, como dijimos, viene el número de 1 solamente. Es un órgano retroperitoneal de 15 centímetros de longitud. Ya dijimos que es de 60 a 140. El rango es en varones 90 y en mujeres 85. Está en la parte superior, posterior del estómago, inferior izquierdo, acuérdense, inferior izquierdo del hipocondrio izquierdo. Ya dijimos que el páncreas estaba formado de cabeza, cuello, cuerpo y cola. Dos porciones van y terminan en la segunda porción del duodeno descendente. Se extiende lateralmente en dirección al vaso. La cola es lo que toca el vaso dentro del hilio esplénico. Tiene un ducto principal. Estamos recordando lo que ya hemos visto en anatomía. Tiene un conducto principal mayor, que es el conducto de Wilson, que une al colédoco y desemboca en la papila de Vater a nivel de la segunda porción del duodeno, que es el esfínter de Oddi. Tiene un ducto menor o accesorio, que es el de Santorini, que es la papila menor. También desemboca en segunda porción del duodeno. ¿Cuál es la irrigación? Ya hemos visto la irrigación del páncreas, ¿ya? Entonces viene el tronco celíaco, la arteria gástrica, la hepática y la esplénica. La hepática va a la gastroduodenal, a la pancreática duodenal superior, ¿ya? Y la arteria esplénica va a la pancreática dorsal y la pancreática magna, pancreática inferior. Ambos ya hemos visto esta imagen. La parte superior, la parte inferior, la magna, la caudal y la desembocación que tienen a la segunda porción del duodeno, ¿ya? Esto ya lo hemos visto. Lo mismo, la misma reacción. Todos terminan en la vena porta, la vena de grueso calibre. Inervación, ya vimos también, dijimos que era por el nervio vago, ¿no ves? Acuérdense, toda la segunda porción superior del duodeno por el nervio vago y por algunas ramas esplénicas. Uno, las ramas simpáticas, por las fibras que salen de la arteria columna látero ventral y se dirigen hacia el ganglio celíaco, y donde estas fibras posteriores sinápticas inervan al páncreas. Las parasimpáticas le dan fibras del nervio vago. ¿Se dan cuenta del nervio vago? Y las simpáticas, nervios raquídeos. ¿Cuáles? El T5, el T6, el T7, el T8 y el T9. Asinos pancreáticos exócrinos. Está formado por los islotes de Langerhans.
hablamos ya de los islotes de Langerhans. Estas bolitas de acá, que son los que están laterales, islotes de Langerhans, que tienen células alfa, beta, P y gamma. Páncreas exócrino. ¿Cuál es la enzima principal que tiene el páncreas exócrino? Pues tiene 3. ¿Y cuáles son? La tripsina, la quimiotripsina y la carboxipelipeptidasa. Son las 3 enzimas. La tripsina deriva ¿cuál? El tripsinógeno. De la quimiotripsina deriva ¿cuál? El quimiotripsinógeno. Ambas van y que forman una proteína. De la carboxipeptidasa viene ¿cuál? La procarboxipelipeptidasa, que deriva en qué? En un péptido aminoácido. ¿Ya? Esto es lo que acabamos de hablar de las enzimas que produce el páncreas exógeno, son las enzimas principales. Las otras enzimas que están en segundo rango, podríamos decir, son ¿cuáles? La amilasa, la lipasa, el colesterol y la fosfolipasa. ¿Ya? La amilasa, que es un hidrato de carbono, la lipasa, que viene a ser no es más que grasa, colesterol, que es obviamente el colesterol, la fosfolipasa, que son ácidos grasos fosfolípidos. Este es el páncreas exócrino. Páncreas exócrino. El páncreas endócrino. Dijimos que está formado por ¿qué? Por las células alfa, beta, gamma y P. Las células alfa, que son el glucagón, las células beta, que son la insulina, las células gamma, que son el polipeptido, y las células P, que es la somatostatina. Ahora sí, una vez supimos nuevamente y repasamos la irrigación, la inervación, vimos los islotes Langerhans, vimos el páncreas exócrino y el páncreas endócrino, vimos las enzimas principales que secretan cada uno. Ahora sí podemos entrar a ver qué, la pancreatitis aguda. ¿Qué es la pancreatitis aguda? La pancreatitis aguda no es más que un proceso inflamatorio en el cual la glándula es digerida por sus propias enzimas. O sea que se va comiendo ya sola, digamos. Pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas. Pancreatitis, itis, inflamación, páncreas. Perfecto. Desencadenado ¿por qué? Por la activación inapropiada de las enzimas pancreáticas. Eso es, acuérdense que hace ratito dijimos que es un proceso inflamatorio en el cual la glándula es digerida por sus propias enzimas. ¿Cuáles enzimas? Aquí está la tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa, la amilasa, la lipasa, el colesterol y la fosfolipasa. Esas enzimas. Desencadenado por la activación inapropiada de las enzimas pancreáticas. Produce una lesión tisular y respuesta inflamatoria local. ¿Local a qué sentido? A que infecta o inflama el hígado. Variada presentación clínica. ¿Qué significa variada presentación clínica? Que tienen dolor abdominal que puede simular cualquier patología, obviamente dependiendo de la situación anatómica donde manifieste el paciente el dolor. Obviamente tiene vómito, tiene dolores, tiene náusea, tiene fiebre y tiene asco, no tiene las ganas de comer. ¿Cuál es la epidemiología de la pancreatitis? La epidemiología de la pancreatitis tiene una incidencia de 5 a 11 casos por cada 100.000 habitantes. Es muy difícil que algún paciente pueda contraer esta patología de la pancreatitis, pero de entre cada 100.000 habitantes, 5 a 11 la tienen. ¿Cuáles son los factores que las pueden desencadenar? El alcohol, la litiasis biliar. Ambos representan el 80% de los casos y causas que nos pueden dar el tema de la pancreatitis. Mortalidad, lo que les decía al inicio de la clase. Tiene un 11, 30 y 60% de casos graves. Como les digo, cuando un paciente llega con pancreatitis y no es tratada a tiempo, tiene un pronóstico malo. ¿Cuál es la clasificación de la pancreatitis? La pancreatitis se clasifica
en leve y grave. Cuando hablamos de leve o autolimitada, se da en un 80-90% de los casos. O sea que estos pacientes con pancreatitis sí pueden salir. Presentan edema, mínimo, disfunción, recuperación sin incidencia. ¿Qué se refiere a la recuperación sin incidencia? Que recuperan y no presentan efectos colaterales o secundarios al tratamiento que se les hizo. A diferencia de un paciente con pancreatitis grave, que se da en un rango muy bajo, que es un 10 al 20%, pero un cuadro grave amenaza con la vida. Con lo que les digo, pacientes que llegan con pancreatitis crónica, lamentablemente, hay un 60-70% que no hay mucha ayuda que se les pueda, a no ser de una buena calidad de vida y soporte. Entonces, amenazas con la vida, como dijimos, tiene complicaciones locales y sistémicas. Hay necrosis de grasa peripancreática y hemorragia, aparte que es necrosante. Cuando dice que hay necrosis, automáticamente esa parte del páncreas que está muerta, hay muchos cirujanos, oncólogos, obviamente, y cirujanos gastroenterólogos que les cuesta, que les es muy difícil entrar y operar. No hay muchos cirujanos que se animen, la verdad, a entrar a operar un páncreas. Está el doctor Yanela, por si acaso. El doctor Yanela es un excelente cirujano que la verdad lo he visto, bueno, lo hemos llamado para que él entre y opere. Y yo he visto un paciente que es un paciente del hospital, un coronel con pancreatitis aguda, crónica, obviamente. Terminó en terapia intensiva, estuvo casi mes y medio, casi 2 meses en terapia intensiva el paciente, tratándolo por el tema de pancreatitis. El paciente entró a quirófano con el doctor Yanela y con otro colega, cirujano obviamente, entraron, operaron, debridaron, sacaron parte de la cabeza del páncreas. Obviamente el paciente continuó en terapia intensiva, pero la verdad fue un poco de los pacientes que he visto que la verdad salió del cuadro peripancreático. Le estoy hablando de este cuadro hace unos 2 años mínimo. Actualmente el paciente está tranquilo. ¿Cómo vemos o cómo clasificamos, cómo diagnosticamos que un paciente tenga pancreatitis aguda? Pues hay una clasificación que se llama la clasificación de Atlanta y se da por medio de ¿qué? Por los criterios de Ramsson. Son 8 criterios. Son 5 criterios a las primeras 24 horas a la admisión del cuadro y los 8 otros criterios que son 48 horas después del ingreso. Pancreatitis aguda, fisiopatología. Esto es a lo que vinimos. Primeramente hay una hipertensión ductal, lo que hablábamos cuando era hipertensión portal en el capítulo anterior del hígado. Aquí hay una hipertensión ductal. Hay una secreción constante de conducto pancreático obstruido. ¿A qué nivel? Aquí, a nivel del conducto de Wilson o el conducto de Santorini. Está obstruido. Ya no deja pasar toda la enzima o ácido pancreático. Hay rotura de los conductillos y escape de jugo pancreático al parénquima. Esta de acá. Todos estos conductos de acá se encuentran obstruidos y se rompen. Y todas las enzimas que deberían salir por el conducto pequeño de Oddi, por el esfínter de Oddi, todos los que deberían salir aquí a la segunda porción del duodeno, pues no salen. ¿Por qué? Por la rotura que hubo. Y todas las enzimas se empiezan a diseminar por todo el cuerpo, cabeza del páncreas. El pH se vuelve más alcalino, que es igual a 7 al intersticio y favorece la activación de las proteasas. ¿Cuál es la anatomía patológica? La pancreatitis edematosa o intersticial. ¿Qué tiene o qué presenta? Tiene un agrandamiento de la glándula, congestión vascular, edema e infiltración por células inflamatorias. Puede existir cierto grado de necrosis grasa peripancreática. Esto es en la pancreatitis edematosa o pancreatitis intersticial. Pero cuando hablamos de una pancreatitis necrohemorrágica, esta se asocia ¿a qué? A necrosis extensa de todo el parénquima pancreático.
la infiltración inflamatoria es más extensa que en otros casos. O sea, que aquí en la pancreatitis edematosa ya hay un cierto grado de necrosis. O sea que algunas zonas están necrosadas, ya, pero cuando hablamos de la pancreatitis necrohemorrágica, toda la zona del páncreas se hace más extensa, me refiero a la necrosis, y está más dañada. Pancreatitis aguda. ¿Cuál es el cuadro clínico de la pancreatitis aguda? Tiene un dolor abdominal intenso en epigastrio. Epigastrio. La zona media, epigastrio. En la boca del estómago, lo que conocemos algunos. Tipo perforante hacia la espalda. Entonces, ya. Con irritación en ambos hipocondrios e hemicinturón hacia la espalda. ¿A qué se refiere cuando dice hemicinturón? Como dice que el dolor se irriga hacia la espalda, ¿no ve? Pero da o inicia en la parte del epigastrio, en la boca del estómago. Con irradiación hacia dónde? Hacia la parte de la espalda. Muy bien. Y aquí dice con irradiación hacia ambos hipocondrios o hemicinturón. ¿Qué significa hemicinturón? Que cuando el paciente tiene pancreatitis, el dolor que se da acá en la boca del estómago se irradia por toda esta zona hasta llegar a la espalda. Hemicinturón dice que solamente va un lado, no va a todo el abdomen, no va en cintura, solamente va a un lado, que es al lado izquierdo. Por eso en la imagen, en la primera imagen solamente ven que va del epigastrio hacia la espalda y hacia la parte posterior. A eso se refiere dolor en hemicinturón. Cuando escuchen pancreatitis y algunos de sus docentes, digamos, ustedes están internados y estudien y escuchen el tema de pancreatitis, este paciente tiene pancreatitis, lo primero que se les debe tener a la cabeza es dolor en hemicinturón. Ustedes dicen eso y el docente o su docente o el médico que esté ahí va a decir, bueno, por lo menos este joven sabe qué es un dolor en hemicinturón y qué significa, de dónde empieza y dónde termina y cómo se irradia. Otros cuadros que tiene el paciente con pancreatitis aguda son náuseas y vómitos, fiebre por el proceso infeccioso, taquicardia e hipotensión. Taquicardia, ¿por qué? Siempre lo digo, gasto cardíaco. Va a mandar más sangre al órgano o tejido que donde está o requiere más irrigación. En este caso es el páncreas que está afectado, así que va a mandar más sangrecita ahí. ¿Cómo va a mandar más sangre? Produciendo la taquicardia. ¿Cuál es el examen físico cuando observamos a un paciente con pancreatitis aguda? El abdomen se encuentra distendido, abultado, simulando. Bueno, no simulando. Es como que estuviéramos llenos de gases. A eso me refiero. Disminución de los ruidos intestinales. Dolor a la palpación en mi abdomen superior. Cuando palpamos y tocamos es un dolor único. Ay, el paciente se queja y se tiene que agachar, tiene que adquirir una postura que calme el dolor. Dolor a la palpación en el abdomen superior, lo que le acabo de decir. Signo de Cullen y signo de Turner. Es estas lesiones hemorrágicas que tiene. Ese es el signo de Turner y de Gray-Turner. Manifestaciones clínicas. Seguimos. El síntoma cardinal. ¿Qué significa el término cardinal? El término cardinal significa el síntoma principal. Cuando hablas de hemorragia, ¿cuál es el signo cardinal? Anemia. Cuando hablas de fractura, ¿cuál es el signo cardinal? El dolor. Cuando hablas de pancreatitis, ¿cuál es el signo cardinal? Es el dolor abdominal. Ese es el signo cardinal en una pancreatitis. Dolor abdominal localizado usualmente en el epigastrio. Epigastrio ya conocen, la boca del estómago. El dolor se irradia hacia la espalda, lo que hablamos de hemicinturón, por la localización retroperitoneal del páncreas. ¿Por qué? Porque la cola del páncreas es la parte que está intraperitoneal. Puede también irradiarse a los flancos, tórax, hombro y abdomen inferior. Como ven acá, el dolor inicia aquí, en el epigastrio.
El paciente ya está bien adolorido. Se toca toda la parte izquierda del abdomen, como ven en esta imagen. Inclusive ese dolor que se va hacia la espalda puede llegar a irradiarse hacia dónde, hacia el hombro. Cuando hablamos de pancreatitis, hay trastornos de la parte gastrointestinal, como son lo que dijimos hace rato: náusea, vómito, ilio-dinámico, distensión, que está como si tuviera, no estoy diciendo que tenga, como si tuviera gases y dolor abdominal. Un momento, por favor. Ya, sigamos. Sigamos con las manifestaciones clínicas. Como les dije, cuando palpamos al paciente, es un dolor único. Le duele, le aprieta. No podemos tocar una palpación superficial leve, sin hacer profunda, leve, y el paciente se dobla de dolor. ¿Por qué dije eso, que se dobla de dolor? Porque el paciente adquiere la posición que más le calma. Y es a esto a lo que me refería. La postura de costado en posición fetal o de rodillas contra el pecho ofrece un alivio sintomático. Esta posición es la que les calma el dolor de la parte abdominal. ¿Por qué? Porque hace que no se distienda tanto el abdomen, que no esté tan tenso. La postura y la expresión facial del paciente pueden dar una indicación acerca de la severidad de la enfermedad. Si el paciente viene tranquilo con una leve molestia, cuando le vemos el rostro, bueno, pancreatitis leve, podemos tratarlo, mandémoslo a la casa. Pero cuando el paciente viene doblado, como si fuera un feto, viene que no puede ni siquiera hablar, con la cara totalmente, una facie álgica, pues es un caso grave que sí tiene que ser internado. En la pancreatitis aguda severa, con necrosis o hemorragia, son las pancreatitis pueden producir ¿qué? Un shock pancreático, ¿ya? Por una inflamación o una infección a nivel del páncreas. Seguimos con las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas cardiovasculares en un paciente con pancreatitis, ¿cuáles son? Ya dijimos, taquicardia, hipotensión, debido a la hipovolemia y hacia la vasodilatación que hay para mandar más sangre a nivel pancreático. A nivel del pulmón o de los pulmones puede ocurrir ¿qué? Derrame pleural, produciendo la disnea. Pregunta para ustedes, para Johnny, Gustavo y Sara, ¿qué significa disnea? Dificultad para respirar. ¿Qué significa SDRA? Síndrome de respiratoria aguda. Sí, perfecto. Muy bien. Síndrome de dificultad respiratoria aguda y insuficiencia respiratoria. Obviamente, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, es un paciente que tiene disnea por la dificultad para respirar, ya sea una disnea leve, aguda o moderada, de reposo o de esfuerzo. A nivel neurológico, el paciente con pancreatitis que presenta hipoxia, deterioro neurovegetativo, hipotensión y supresión alcohólica. ¿A qué me refiero con supresión alcohólica? Obviamente, nada de bebidas alcohólicas. Pacientes con pancreatitis, ¿el tratamiento cuál es? Ese es el tratamiento. ¿Qué significa eso? Ponerle un microporo en la boca, o sea, paciente que tiene pancreatitis y se lo interna, automáticamente no recibe nada. No recibe agua, no recibe comida, no recibe nada por la boca. No, nada. ¿Por qué no recibe nada? Porque lo que queremos es evitar que ese estómago se estimule, que empiece a trabajar. Si el estómago está trabajando, acuérdense que el páncreas también tiene el jugo pancreático que va a empezar a secretar enzimas y ácido para mandar a la segunda porción del duodeno. ¿Por medio de qué? Del conducto de Wilson y el conducto de Santorini. Así que si evitamos que el paciente estimule el tubo digestivo, el páncreas se va a relajar. Entonces, en estos casos,
Ni siquiera sonda nasogástrica se les coloca a los pacientes con pancreatitis. Se les coloca una vía central y se los alimenta por vía parenteral. ¿Ya? Pacientes con pancreatitis no tienen que comer nada. Son pacientes que, como les dije, yo tuve un paciente con pancreatitis en terapia intensiva que tuvo 1 mes y medio. La verdad, 1 mes y medio. Esa boca no ingirió nada por 1 mes y medio. Se dan cuenta qué tan desesperante es ser no poder agüita, por lo menos nada. No ingirió nada ese paciente. Lo que hablábamos de pancreatitis, los signos clínicos que se observan. Tenemos cuáles. Signo de Gray-Turner, Cullen y la hemorragia retroperitoneal. Este es el signo de Cullen. Es los hematomas que aparecen a nivel periumbilical. Esto es. Este es el signo de Cullen. Y la hemorragia retroperitoneal. Este es el signo de Gray-Turner, que es la hemorragia. ¿Ya? Estas lesiones que cuando vean aquí en el ombliguito, aquí en la parte baja, ahí, vemos todo este sangrado que ven acá. Diagnóstico. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de un paciente con pancreatitis? Obviamente, aparte de la clínica que tiene el paciente, ya nosotros sospechamos, sí, puede ser que sea un paciente con pancreatitis. Pidámosle los laboratorios específicos para pancreatitis. ¿Cuáles son estos? Perdón. Ya. ¿Cuáles son? Obviamente le vamos a pedir un hemograma, le vamos a pedir la glicemia, calcio y vamos a ver la amilasa y la lipasa. En el hemograma, ¿qué vemos? La leucocitosis. ¿Por qué? Porque sabemos que los glóbulos blancos es la primera línea de defensa que tienen para salir a atacar el proceso infeccioso. Hiperglicemia. ¿Por qué? Porque acuérdense que dijimos que a diferencia de la insulina que baja, hay una que hace que aumente el azúcar en el páncreas. ¿Cuál es? El glucagón. El glucagón o los niveles aumentan. Hipocalcemia, el calcio bajo y aumento del hematocrito. ¿Por qué? Porque así como hay taquicardia, va a mandar más sangre y hay vasodilatación. ¿Para qué? Para que el páncreas no quede solo, digamos, o desolado. La presentación de suero lechoso por la hipertrigliceridemia es un signo específico, pero poco frecuente. Se suele hallar leucocitosis. Leucocitosis aumenta los glóbulos blancos. Puede llegar hasta 15.000 o 30.000, inclusive 50.000 con desvío a la izquierda. Lo normal es de 5.000 a 10.000. Ya cuando el paciente tiene 30.000, 50.000, pucha, es un paciente séptico. Ya está con un shock séptico a foco pancreático, que significa una pancreatitis aguda. Con desvío a la izquierda. ¿Qué significa desvío a la izquierda? Que los granulocitos y los agranulocitos, que son familias de los glóbulos blancos, como ser los linfocitos, monocitos, los callados, todos esos, los segmentados, se encuentran también elevados. El hematocrito puede estar aumentado en caso de una hemoconcentración o disminuido cuando ha ocurrido una hemorragia de más de 12 horas de evolución. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Obviamente por laboratorios que ya les avisé. La glicemia tiende a estar aumentada debido al glucagón. Pruebas hepáticas pueden estar alteradas por la alteración de los conductos biliares que están alterados. Y el calcio se puede encontrar bajo. ¿Ya? Entre signos graves menor a 7.5. La amilasa sérica dentro del diagnóstico de la pancreatitis. La amilasa sérica total elevada sugiere inflamación pancreática en cualquier situación. ¿Ya? Amilasa, o sea, el paciente que tiene pancreatitis, lo primero que tenemos que pedirle, aparte del hemograma, la glicemia, la creatinina, todo eso, se le pide que amilasa, y esta amilasa se encuentra muy elevada. Este es otro signo cardinal, acuérdense, signo cardinal de pancreatitis, amilasa elevada. Además, la posibilidad de que exista una pancreatitis aguda aumentan cuando su valor es de 3
superior valor al máximo. Cuando el intervalo entre el comienzo de ataque y la medición de la amenaza es mayor a 48 horas, suero lechoso y pancreatitis alcohólica. Otros hallazgos que nos dan como consecuencia para poder ayudarnos a la sospecha que tenemos de pancreatitis es ¿cuál? Estudios imagenológicos, obviamente la ecografía y la radiografía, lo principal, que es lo básico. En la ecografía, ¿qué es lo que vemos? Actualmente el método inicial de selección para el diagnóstico morfológico de la pancreatitis aguda. Sin embargo, la situación clínica apropiada, un páncreas aumentado de tamaño, deformidades, puede confirmar el diagnóstico. Aquí está. La ecografía es el método de elección para investigar las patologías biliares. Obviamente, si ya el paciente ya es visto por un gastroenterólogo o por un cirujano, ya ahí recién pedimos la tomografía. Jóvenes, voy a cortar la clase.